el lugar en esta celebración vespertina nuestra hermana Sofi para que nos comparta su testimonio. Amén. ¿Cuánto estamos contentos? Porque ya vamos a tener nuestro primer testimonio. Amén. Adelante, mi hermanita Sofi. Damos gracias a Dios por la vida de Sofi. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? Okay. Bueno, el día de hoy les traigo un testimonio de sanidad, de lo que Dios ha hecho, sus obras en mi familia, en mi vida. Quiero compartirles, pero antes que nada quiero hacer una oración. Acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Te agradecemos por la vida de mis hermanos, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos. Te pido, Padre, que me des sabiduría sobre tu palabra, Señor, que esta tarde voy a hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios, acompáñenme en las Biblias, hermanos. Hechos, versículo 43. Me responden con un fuerte amén cuando ya lo tengan. ¿Ya todos lo tienen? Ok. Bueno, vamos a leer. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él nos hablan de Jesús, que tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Tanto como ustedes, tanto como aquí su servidora. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a otra cita bíblica. Acompáñenme, hermanos, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Me responden con un fuerte amén cuando ya lo tengan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Bueno, dice, y de este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo que es Jesús. Amén. Bueno, por eso es que hoy testifico sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, sobre sanidad interior. Bueno, perdón, sobre sanidad. Hace 5 meses, una de mis abuelitas se llama Margarita Bonilla García. Empezó con mareos, con vómito. Ella se trató con médicos y le diagnosticaron leucemia, cáncer en la sangre. Pues yo le pedí al pastor, a unos hermanos que estuvieran intercediendo por ella. Gracias a Dios tiene aproximadamente como casi un mes que yo la visité y me acerqué a ella y le pregunté que cómo se sentía, y ella, gracias a Dios, me dijo que ella estaba sana, que no sentía absolutamente nada. Le doy gracias a Dios por su vida, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. De verdad, hermanos, les agradezco a los que me ayudaron a orar por ella. Ella está bien. Fue de gran bendición para su vida. Lo que sí les puedo decir es que Dios es grande. Dios es maravilloso. Grandes son sus obras, lo que hace por nosotros. Lo que les puedo decir es que le echen ganas, sigan adelante, porque Dios nunca nos ha dejado, Él siempre ha estado con nosotros. Amén. Quiero hacer una oración de gracias. Acompáñenme, por favor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida de Margarita Bonilla García, Señor, que la has sanado. Te agradezco por todas las obras que has hecho en mi vida, en mi familia, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Para ti toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.
Amén. Damos gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Margarita, abuelita de Sofi. Y bueno, ahí está el testimonio que a través de la intercesión, amada iglesia, hay sanidad. Amén. Cuando nosotros intercedemos por las almas, cuando nosotros intercedemos por las personas, Dios mueve su poder. Amén. Entonces damos gracias a Dios por la vida de Sofi, hija espiritual de esta casa ministerial Piedras Vivas, Tetela de Ocampo, Puebla. También damos gracias a Dios por toda su familia. Que el Señor las siga bendiciendo, amada hermana Sofi. Un poderoso testimonio y bueno, los frutos están comenzando a darse en esta casa ministerial. Y bueno, pues vamos a seguir adelante, amados hermanos, sin menguar en nuestra fe. Amén. Bueno, vamos a disponer nuestros corazones y vamos a preparar nuestras Biblias. Hoy vamos a terminar, primeramente Dios, nuestra serie de promesa, pacto y promesa, pacto y testamento, perdón. Entonces vamos ya a terminar, gracias a Dios, con esta serie. Entonces vamos a desarrollarla rápidamente para que ya pasemos a otro tema. Y bueno, hemos estado hablando acerca de los asuntos legales y vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos revelación a través de tu palabra. Damos gracias por la vida de Sofi, damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras familias. Gracias por cada oración contestada. Gracias por cada sanidad, Padre, por cada libertad de tus hijos, de tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta acción de gracias y oramos por tu palabra, Señor. Trae revelación, trae entendimiento para poder aprender de tu palabra y ser dimensionados espiritualmente. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Promesa, testamento y pacto número 3. A manera de introducción, amada iglesia, déjame compartirte en esta tarde que hay dos asuntos legales con los cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Entonces, hay derechos legales espirituales con los cuales Dios se relaciona con el hombre. A nivel espiritual hay formas legales espirituales con los cuales Dios se relaciona con el hombre. ¿Por qué? Porque así como cuando tú compras una casa, para que tengas legalidad sobre esa casa necesitas tener la escritura. ¿Por qué? Porque de promesa se le puede olvidar al que te la regale o al que te la herede. Y entonces puede venir otra persona y te puede robar tu herencia. Amén. Entonces, por eso es que Dios espiritualmente también nos da asuntos legales con los cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Aleluya. Y uno de ellos, como ya lo hemos visto, son las promesas. La promesa fue dada a Abraham 400 años antes de que se diera la ley. Aleluya. Número 2, Dios también nos da esa legalidad espiritual a través de las realidades. ¿Cuáles son las realidades? Las promesas que ya se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos en la mañana. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar un poquito nuevamente de esas promesas y realidades y vamos a terminar con lo que es el pacto y el testamento. Gloria al Señor. Hay gente en la iglesia, decíamos en la mañana, con mentalidad de promesa. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos mal. Cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, ahí se consumó la herencia para la iglesia. Entonces, vamos a aprender esta palabra. ¿Para qué? Para que nosotros cuando oremos, oremos con entendimiento. Aleluya. Señor, dame lo que me has prometido y el Señor ya te lo dio. Muchas veces hacemos de ese tipo de oraciones y déjame decirte que el Señor Jesús ya conquistó una herencia para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Hebreos 11, versículo 13 al 16. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Hebreos 11, versículo 13 al 16. ¿Ya lo tenemos?
Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hebreos 11, versículo 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la ciudadanía celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La situación era porque ellos no tenían ciudadanía, ellos eran esclavos, entonces salen de la tierra de Egipto y empiezan a caminar por el desierto, ¿verdad? En busca de la Canaán, de esa tierra prometida. Ya establecidos en la tierra prometida, ¿verdad? Empiezan a multiplicarse a través de las 12 tribus y a través de Abraham empieza la promesa de esas riquezas, de esas bendiciones. Entonces ellos conquistaron esas bendiciones en el Antiguo Testamento, pero la consumación total de toda la herencia la tenemos nosotros en el Nuevo Testamento como hijos de Dios, y ya juntos los gentiles con los judíos y de toda nación, entonces conformamos lo que es la iglesia. Amén. De ello ese versículo. Anhelaban una mejor ciudadanía, esto es la celestial, aunque ellos no lo vieron. En Cristo Jesús, nosotros los gentiles, junto con todas las naciones, vemos consumado esta realidad. Aleluya. Hebreos 11, versículo 39 al 40. Vamos a retomar esta palabra y vámonos un poquito rápido. Hebreos 11, versículo 39 al 40. Hebreos 11, 39 al 40. Dice así la palabra de Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, se refiere a los del Antiguo Testamento, mediante la fe. Ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. No recibieron lo prometido, ¿verdad? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros tenemos algo mejor de lo que se le dio a Abraham. A él se le dio un territorio y se le dieron riquezas. Eso era lo que estaba mencionando. Pero el mismo Abraham sabía que las promesas no las iba a ver él, sino nosotros. Amén. Ha pasado muchos años y nosotros recibimos esa herencia a través de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Ellos hablaron, ellos escribieron acerca de la gracia. Dice la palabra de Dios que ellos indagaron diligentemente algo que no era para ellos, sino para nosotros. A lo largo de la historia bíblica vemos que ellos tenían mucha inquietud por qué es lo que iba a hacer Dios en un futuro. Tanto así que en las profecías, ¿verdad? Vemos a los apóstoles describiendo de acuerdo a su realidad todo lo que Dios les mostraba para estos tiempos. Pero hoy con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y con los 5 ministerios fluyendo a través de la iglesia, nosotros tenemos una herencia completa, tenemos una revelación mayor. Esa es la realidad. Aleluya. Una promesa, iglesia, como lo decía en la mañana, nuevamente, una promesa nos muestra lo que Dios va a hacer en un futuro. Una promesa nos va a mostrar lo que Dios va a realizar en un futuro. Esa es la característica de la promesa. Amén. En la mañana comentábamos que es importante conocer las promesas para poder ubicarnos en la historia bíblica y poder escudriñar las escrituras. Por eso estamos hablando de las promesas. Entonces, la promesa nos muestra lo que Dios va a hacer en un futuro. Una realidad nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros, es decir, es un hecho concreto. Amén.
Entonces el Señor realizó, consumó todo en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia entre promesa y realidad. Aleluya. ¿Has notado, amada iglesia, que casi todo el Nuevo Testamento es un lenguaje pasado? Aleluya. La promesa, amada iglesia, es una palabra de Dios hablada antes de realizar el hecho, antes de que suceda. Y tiene estas características: promesa y realidad. La realidad es una palabra de Dios hablada después de realizar el hecho. Amén. La promesa debe de creerse, la realidad debe de disfrutarse. Entonces nosotros tenemos que disfrutar las riquezas inescrutables que tenemos en Cristo Jesús. Ya es una realidad en este tiempo de la gracia. Amén. Muy bien, vamos a seguir avanzando porque todavía nos falta bastante. Esperemos en Dios que podamos terminar. Que ya quiero pasar a otro tema. Si tomamos como promesa a una realidad, todo se verá desde una perspectiva equivocada. En una realidad divina hay dos factores a considerar. Número uno, lo que Dios ha realizado como algo ya consumado. Por eso es que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Amén. ¿Por qué? Porque ya se había ejecutado, ya se había pagado el precio. Nuestra experiencia personal, iglesia, en esa obra ya consumada es lo siguiente: lo que Dios hizo está completamente consumado, lo ha llevado a su plenitud. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos de esa plenitud? Déjame compartirte los pasos correctos para disfrutar de una realidad divina. Aleluya. La realidad misma hecha consumada. La realidad misma ya consumada por medio del Cordero de Dios. Número 2, la fe en esa realidad. Que tú puedas disfrutar de esa realidad consumada por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario, tienes que ponerle la sazón que es tu fe. Cuando tú crees la palabra de Dios se activa y entonces se materializa. Dice la palabra de Dios que en el principio de todo, todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Entonces, a esa promesa, a esa realidad ya consumada por el Señor Jesús, tú le pones la sazón que es la fe, y entonces la realidad misma hecha es consumada. El idioma es así. Hay códigos del reino a través de la palabra y por eso es necesario que se escudriñe. Vamos a continuar. La fe en esa realidad. Si Dios lo dice, así es. Sin cuestionar, hay que creer. Amén. Aleluya. ¿Cuánto de aquello que ya está realizado yo estoy disfrutando? ¿Cuántas de esa herencia, de esa realidad tú estás disfrutando? ¿Cuánta de esa herencia tú estás disfrutando? ¿Verdad? ¿Cómo está tu fe? ¿Verdad? Aleluya. Vamos a ver un ejemplo bíblico para que quede más claro. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Romanos 6, 11. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces así es como debemos de actuar. Nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame desglosarte esta parte. Cuando alguien pierde un miembro de su cuerpo, por ejemplo una pierna, el cerebro todavía registra esa pierna, aunque ya no está. Amén. Hay testimonios, como el que acaba de decir Sofi, hay testimonios de gente a la que se le ha cortado una pierna y dicen, todavía lo siento, todavía me pica.
todavía me da comezón y cuando me quiero rascar la pierna, ya no está ahí. ¿Por qué? Porque ya la amputaron. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A esto se le llama o se le conoce como miembros fantasmas. Ya no están, ya fueron amputados. Si lo trasladamos este principio a nuestra experiencia espiritual, el viejo hombre ya fue crucificado. Ya fue crucificado. Porque no puede haber miembros fantasmas. Ya no están. Ya fue crucificado. Ahí con nuestro Señor Jesucristo. Es espiritual. Así también nosotros, amada iglesia, consideramos muertos nuestros cuerpos al pecado. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, Gálatas 2:20, para que quede más claro. Gálatas 2:20. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Gálatas 2, versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces estamos crucificados juntamente con Cristo. Él nos crucificó ahí junto con Él. Aquí es donde entra la fe. Yo me considero a mí mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios. Aleluya. Esto es algo profundo, pero tenemos que desarrollarlo. Aquí nosotros no somos agentes pasivos. Vamos a ver unos ejemplos para seguir derribando esas estructuras. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6. Efesios 2, versículo del 5 al 6. Amén. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2, versículo del 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, esto no es una promesa, esto es una realidad. Amén. Entonces, cuando tú leas tu Biblia, tienes que ubicarte. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo una promesa? ¿Estás leyendo una realidad? ¿Estás leyendo un pacto? ¿O estás leyendo un testamento? Es muy importante este tema. Gloria a Dios. Oro a Dios para que sea revelado a nuestro espíritu esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Romanos 6:6, vamos a otro versículo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Espiritualmente. Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Me dicen cuando lo tengan? Romanos 6:6. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, la naturaleza pecaminosa, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia espiritualmente. Amén. Y se refiere a nuestro cuerpo pecaminoso, a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que todos tenemos que morir para poder resucitar. Muy bien. Aquí se mencionan tres cosas importantes: el pecado, el viejo hombre, o sea, la naturaleza pecaminosa, y el cuerpo del pecado. Amén.
respecto al pecado. ¿Qué nos dice respecto al pecado? Son las luchas internas que traen culpa, que traen condenación, que traen vergüenza. Pablo está hablando de una naturaleza que opera en el hombre. Hay una naturaleza pecaminosa que opera en el hombre, que tiene que ser destruida. Amén. El viejo hombre. El viejo hombre tiene que ver con el ego, que se deleita con el pecado. Ese viejo hombre. El cuerpo del pecado. En este cuerpo es la marioneta o es el instrumento para pecar. Las manos, los ojos, todo el cuerpo es el instrumento para pecar. Por eso es que tuvimos que ser crucificados ahí juntamente con Cristo Jesús, igual que Él, en distintos tiempos, pero igual que Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El original, en los idiomas originales que se escribió la Biblia, nos dice para que el cuerpo del pecado quede sin empleo. Entonces tiene que ser destruido. Tuvo que ser crucificado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra vez Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Por eso es necesario que el cuerpo del pecado fuese crucificado. Ya no tienes trabajo, porque el cuerpo está muerto. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es que aunque te esfuerces en pecar, ¿verdad? Hay algo que te jala, ¿no? Solamente que te aferres a pecar, pero eso ya, pues ya sería bajo tu voluntad, ¿no? Pero hay algo que te detiene, hay algo, no sé, puede haber testimonios que incluso de ángeles que se te ponen enfrente para empujarte y que no hagas cosas malas, ¿sí? Obviamente que sí hay pecado, pero es espiritual, que fue crucificada ese cuerpo del pecado y va a terminar totalmente de ser destruido cuando fallezcas, porque Cristo te va a glorificar. ¿Sí me van siguiendo? Bueno, vamos a seguir otro poquito. La naturaleza pecaminosa murió, fue crucificada, ahora es una nueva naturaleza y es divina. Amén. Por eso es que en Cristo lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda. Aleluya. Una nueva creación que no se deleita en pecar. ¿Por qué? ¿Por qué no se deleita en pecar? Porque antes pecábamos y nos deleitábamos, pero ahora hay un arrepentimiento, ahora hay algo que no nos deja. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, el cuerpo como instrumento para pecar queda sin empleo. Pablo nos dice, no presentes tu cuerpo como instrumento de pecado, no lo presentes como instrumento de pecado. ¿Cómo hacer para que las realidades de Dios lleguen a ser nuestras prioridades, para que estén presentes? Vamos a terminar con eso. Para acceder a una realidad, iglesia, de Dios y tener acceso a ella, hace falta la revelación por lo menos en 5 verdades fundamentales. Efesios 1, versículo 17 al 19. Efesios 1, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. ¿Ya lo tenemos? Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. ¿En qué, iglesia? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Amén. Entonces necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos que se nos revele. ¿Para qué? Para que esto que te estoy compartiendo sea vivo en tu vida. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo. Aleluya. Muy bien. Esta palabra, supereminente, grandeza de su poder, es una palabra que aparece una sola vez en la Escritura. Una sola vez en la Escritura. Por eso es tan importante. Es una palabra elocuente. ¿Qué es elocuencia? Es una palabra como por ejemplo cuando haces un cumplido. Oye, qué bien te ves. Es una palabra elocuente que exalta, ¿no? la palabra, lo que se está dando en el mensaje. Por ejemplo, cuando una persona dice, esa persona, esa hermana dio su testimonio con mucha elocuencia. O sea, colocó bien la voz, con autoridad, o sea, elocuente, bonito, agradable, ¿no? Eso es elocuente. Es una palabra elocuente que define algo que no se puede explicar comúnmente. Amén. Algo impresionante que está a nuestro alcance y a nuestro favor. Es algo muy poderoso que está para nosotros y que necesitamos la sabiduría de Dios para poder recibirlo. Amén. Entonces esto es un vistezote. Amén. Tenemos que aferrarnos a su palabra para que seamos lo que Dios dice que somos, ¿verdad? Que pues dices, ¿cómo que el cuerpo del pecado? ¿Cómo que la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo que estamos crucificados? Estamos crucificados espiritualmente para que esta carne pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa sea destruida. Va a terminar de ser destruida cuando estemos en el sepulcro, ¿verdad? O cuando estemos vivos y seamos arrebatados. Pero ya está crucificada porque es una realidad. Cristo lo hizo por todos los que acepten ser sus hijos. ¿Sí? Amén. Debemos actuar sobre el fundamento de esa realidad, demostrando y manifestando lo que somos, hijos de Dios. Lo que Dios dice es el fundamento de esa realidad, demostrando y manifestando lo que nosotros somos. Amén. Muy bien. Lo que Dios nos dice es el fundamento de esa verdad. Así como para un pecador le es natural pecar porque es su naturaleza. El que no tiene a Cristo, el que no es hijo de Dios, mi hermana Jessie, tiene una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Pecaminosa. Pero nosotros tenemos las dos. La pecaminosa, que ya fue crucificada, y la espiritual. Por eso es que cuando nosotros queremos pecar, es más, tú puedes decir, ya, yo voy a pecar, yo quiero pecar, quiero ir a pecar. Entonces vas caminando, de repente un ángel, ¡pum!, hasta le haces así, y se te fueron las ganas de pecar, porque Dios te cuida. El cuerpo ya fue crucificado. Amén. No sé si te haya pasado, a mí sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque es su naturaleza, el que nada más tiene una, esa es su naturaleza, y esa naturaleza le exige que coma, que peque, porque tiene una. ¿Y qué hace? Tiembla, se embarra, porque nada más tiene una. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Tremendo, ¿verdad? Para nosotros debería ser normal vivir en fe. ¿Por qué? Pues porque ya somos hijos de Dios. Tenemos esa naturaleza divina. Vivir en santidad debe de ser ya natural. Por eso es un estilo de vida, porque ya fue conquistado. Entonces así debemos de avanzar. Por eso Cristo se compadece de nosotros. Él nos entiende porque sabe de nuestras luchas. Amén. Seguimos. Debemos aborrecer el pecado. Debemos de llegar a esa naturaleza divina de aborrecer el pecado. No de coquetearle. No de que digas, híjole, es que está re bueno.
porque es la verdad, hermano. Es la verdad. El pecado, la carne, es así. Pero debes de llegar a un nivel de santidad, a ese nivel de crucifixión de naturaleza divina, en que aborrezcas el pecado, en que te alejas, digas, no, eso está mal, eso a mi Dios no le gusta, yo quiero estar bien con Él, aborrecerlo. A ese punto tenemos que llegar. Amén. Debemos de aborrecer el pecado de una manera natural. Debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestras tentaciones y sentimientos. Debemos de creer que las realidades en Dios son más dignas, son mejores que nuestras tentaciones y nuestros sentimientos hacia pecar. Amén. Vamos a continuar otro poquito. Nuestra responsabilidad ante tales realidades es creer, y la de Dios es que las disfrutemos. Nosotros tenemos que creer para tener acceso a esas realidades, y Dios, el trabajo es que nosotros las disfrutemos, porque es espiritual. Aunque las veas, es por fe. Hebreos dice, Hebreos 11:3. Vamos, Hebreos 11:3. Por eso terminé un poquito hoy la alabanza antes, para darle mayor lugar a la palabra y podamos terminar esta parte. Hebreos 11:3. ¿Ya lo tenemos? Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por la fe. La fe es la única manera de sustancia de una realidad. La fe es la sustancia de la realidad espiritual. Amén. Y traducirlo en experiencia. Amén. Por eso los testimonios, esa es la experiencia de la realidad a través de la fe. Sofía hasta se quebrantó. ¿Por qué? Porque eso hizo que su fe se elevara, ¿no? Tenemos de todo aquí, tenemos más pequeños, tenemos más grandes. Aleluya, muy bien. La escritura es el documento legal, ya vamos aterrizando a lo que es el pacto y el testamento. Mi hermana Jessie, que está estudiando, pues va a entender esta parte también. La escritura es el documento legal por el cual tenemos acceso a través de la fe. Tú ya tienes la escritura de tu victoria, tú ya tienes la escritura de tu gozo. Amén. Nosotros tenemos las promesas, pero Dios nos dio la escritura de la casa. Amén. Todas las realidades de Dios están en Cristo. Por lo tanto, debemos permanecer en Él. Juan 15:7. Juan 15:7. Vamos a Juan 15:7. Juan 15:7. ¿Ya lo tenemos? Juan 15:7. Juan 15:7, mi hermanita Emma. ¿Ya lo tenemos? Juan 15:7. ¿Ya lo tienes, Jesse? Dice así Juan 15:7. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pide todo lo que quieras y te será hecho. Entonces, por eso decía que pedimos mal, ¿verdad? Si tú permaneces en mí, si permaneces en mi amor, ¿verdad? Si permaneces en mi palabra, si permaneces en Jesús y mis palabras permanecen en ti, entonces pide lo que quieras y será hecho. Entonces, cuando tú permaneces en Dios, permaneces en su palabra y su palabra en ti, entonces tienes que pedir esas realidades. Entonces, tienes que estar en Dios. ¿Para qué? Para poder pedir. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, llamado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes ¿de qué, iglesia? De la naturaleza divina. Entonces tenemos que movernos en la naturaleza divina, ¿para qué? Para acceder a todo ello, amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces tenemos que huir de todo eso, aleluya. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que tú necesitas para vivir ya te ha sido dado por su divino poder. Amén. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Vamos a tratar de terminar esto en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 1:30. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Ahí está. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. Búsquenlo y me dicen un amén cuando lo tengan. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. ¿Ya lo tenemos? Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando somos bautizados, somos revestidos de Cristo. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Fíjense, eso es lo que está diciendo: no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el Génesis? Al principio creó Dios al hombre. Después viene una coma y dice: los creó varón y hembra, los creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí está, tú has sido hecha con un diseño perfecto. No es casualidad que aquí ahorita haya más mujeres. ¿Por qué? Porque Dios está levantando a las mujeres. Las mujeres pueden predicar. Amén. Porque todos vosotros son uno en quién? En Cristo Jesús. En Él. Él no discrimina, Él somos iguales para Él. Pero aquí en la tierra tenemos una asignación. Amén. Entonces, ahí está. Romanos 6:3. Otra vez, Romanos 6:3. Vamos a echarle un poquito más. Romanos 6:3. Romanos 6:3. ¿Ya lo tienen? Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. Entonces, proféticamente, ¿verdad? Ya estamos ahí, sepultados y resucitados aquí en la tierra a una nueva vida. Es lo que nos enseña el bautismo. Y cuando seamos glorificados, a vida eterna. Amén. ¿Sí? Aleluya. Dios se ha relacionado a través del tiempo con el hombre. Dios se relaciona con los hombres y con las mujeres mediante 4 derechos legales o modalidades legales, espirituales. Así como tú tienes la escritura de tu casa que acredita que eres el dueño, así Dios se ha acercado para darle legalidad espiritual.
la promesa, número 1. Luego, número 2, el juramento. El juramento. Después, el pacto. Y por último, el testamento. Eso es importante para que te ubiques en la revelación de Dios. Juramento, pacto, promesa y testamento. Vamos a ir cerrando. Promesa. Promesa. Es una palabra ordinaria dicha por Dios en la cual Él se compromete en que hará algo por nosotros. Fue lo primero que se le dio al hombre, la promesa, pero Él se comprometió. ¿Y sabes por qué fue suficiente con su palabra? Que Él se comprometió. ¿Sabes por qué es suficiente? ¿Por qué crees que sea suficiente? Porque Dios no miente. Por su pura palabra. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos, Gálatas 3, versículo 16. Ya estamos cerrando en esa parte de la consumación de todo. Gálatas 3, versículo 16. ¿Ya? Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién le fueron hechas las promesas? A Abraham. Y a su simiente. Simiente quiere decir semilla, quiere decir espora, familia. Amén. No dice y a las simientes, a la simiente de Abraham. ¿Y de dónde salió Cristo? De la simiente de Abraham. ¿Sí? ¿Y de dónde salimos nosotros? De Cristo. Somos la iglesia. Amén. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está en Gálatas, lo está resumiendo. Amén. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 11:13. Dice así, Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, las promesas, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, reconociéndolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:39 y 40. Hebreos 11:39 al 40. Vamos un poquito más, ya estamos por concluir. Hebreos 11:39 al 40. ¿Ya lo tienen? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Esa es una bendición. Si tú tienes buen testimonio en esta época, tú recibes las realidades. Amén. Ellos no lo vieron. Sí recibieron riqueza, recibieron bendiciones, pero no la consumación de todo. Amén. Juramento. Viene ya el juramento. El juramento es una confirmación legal. El juramento es una confirmación legal escrita. Es como dicen, el papelito habla. Amén. El juramento es una confirmación legal escrita de esa palabra ordinaria o promesa. Entonces el juramento es el instrumento legal de esa promesa, mi hermana Isabel. Amén. Lo que se te prometió ahora se va a juramentar. Papelito, documento, amén. Se va a juramentar, o sea, le estamos dando una base legal. Amén. Por eso Dios lo hizo así. Ya no es una promesa verbal. Esto está firmado. ¿Verdad? Aleluya. Hebreos 6:13. Vamos un poquito más. Hebreos 6:13. Todavía nos quedan como 15 minutos. Hebreos 6:13. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
¿Juró por quién? No había nada, no había nada. Montes, montañas, ríos, árboles, gente, no había nada. ¿Por qué otro mayor iba a jurar Dios? ¿Por qué otra autoridad mayor que él? Por nadie. Entonces, ¿qué hizo? Juró por sí mismo, como autoridad soberana del universo. Aleluya. Hebreos 6:14. Ahí adelantito, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La palabra juramento en griego es onlumi. Se usa para afirmar o negar algo bajo juramento. Amén. Hebreos 6:17, otra vez. Hebreos 6:17. ¿Ya lo tienen? Dice así Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de la promesa. ¿La qué? La inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Que no cambia. ¿De su qué? De su consejo. Interpuso, ¿qué? Juramento. Ese es nuestro Dios. Amén. Pacto. Pacto. Pacto cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento. Pacto cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento, lo que hizo Dios, inmediatamente llega a ser un pacto. Por eso es que el diablo quiere pactar. ¿Para qué? Para tener esa legalidad. Él sabe de esto. Amén. Pero con el único que tienes que pactar es con Dios. Amén. Cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento, inmediatamente llega a ser un pacto, el orden de un protocolo legal, o sea, el orden legal. Una promesa se juramentó, ya lo vimos, firmaron las partes, Dios y el hombre. Se pactó su juramento ante una autoridad, Dios. Ajá. En este caso Dios, porque no hay nadie más grande que Él, y terminó convirtiéndose en un pacto. Entonces, cuando tú veas en la Escritura alguna parte de eso, va a decir, un pacto, ok. Entonces se desglosa así, una promesa, no fue en esta época. No, un juramento, ahí ratificó Dios, ¿verdad? No, un testamento, ok. Y entonces vas a dar la interpretación. Amén. Hebreos 8, versículos 6 al 13. Hebreos 8, versículo del 6 al 13. Hebreos 8, versículo del 6 al 13. ¿Ya lo tienen? Dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? De Jesús. Ministerio es la enseñanza de la palabra. Cuanto es mediador. Está Dios, está la tierra y Jesús. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Ya vimos que es establecido sobre mejores promesas, promesas juramentadas, ¿sí? Porque si aquel hubiera sido sin defecto, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí está, vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ellos también son incluidos. Amén. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la manita para sacarlos de la tierra de Egipto. Y a nosotros también así es, nos toma de la manita. Amén. Porque ellos no permanecieron en su ¿qué? En su pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de ¿qué? De Israel. Esto quiere decir que Él los va a injertar en Cristo, en nosotros. Amén. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis ¿qué? ¿En dónde?
que también simboliza el, veme, corazón. Ajá. Y sobre su corazón, ¿las qué? Las escribiré. Él quiere la circuncisión, pero ahora de tu corazón, de tu vida, de tu testimonio, de tu santidad. Y seré a ellos, ¿qué? Por Dios, y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo, todos. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién conocerán a Dios? Del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En el corazón, en mí. Entonces, ¿se cumple? ¿Sí o no? Esa realidad. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Ser propicio a sus injusticias es que Él te va a perdonar. Y nunca más me acordaré de sus ¿qué? Pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿a cuál? Al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Amén. Dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. En este pacto que leímos no están los gentiles, pero Pablo habla del verdadero olivo y dice que nosotros fuimos ramas desalojadas de un olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo que es el Israel espiritual. Amén. Esto significa que la gente del antiguo pacto, el Israel natural, también tiene que ser injertado en este olivo. Nosotros fuimos injertados y disfrutamos de la rica savia del olivo. El olivo es Cristo. El olivo es Cristo. Amén. Las raíces son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Siendo las ramas silvestres, fuimos injertados en el olivo. Éramos silvestres. ¿Cómo eran los cananeos? Rudos, idólatras. Allá en Tepito, los mexicanos, ¿qué tal? Silvestres, salvajes. ¿De veras? ¿Verdad? Siendo ramas silvestres, fuimos injertados en el olivo. Ahora sí, como decía Rosa, salvaje. ¿Verdad? Salvajes. Nosotros fuimos injertados a través de Abraham y la escritura dice, Gálatas 3:29, ya voy cerrando. Ahora sí, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Vamos a finalizar con lo del testamento. Amén. Promesa, pacto, testamento y promesa, ¿no? ¿Cuál me faltó? Promesa, juramento, luego pacto y testamento. ¿Sabes? Entonces apréndetelas. Gálatas 3:29. ¿Qué dice? ¿Ya lo tenemos, perdón? Y si vosotros somos de quién? De Cristo. Ciertamente linaje de quién somos? Y herederos según la promesa. Desde ahí. Amén. Gloria al Señor. Testamento. Testamento. Es la última voluntad del testador juramentada en un contrato. ¿Quién es el testador? El que fallece y el que deja la herencia. En este caso, la persona que hizo el pacto, Jesús, murió para que el pacto llegara a ser un testamento, una herencia. Y ahí está en tu Biblia. Y todavía Dios es tan bueno que te da el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Conclusión. En la promesa tenemos los asuntos prometidos. En el juramento tenemos las promesas legalizadas. En el pacto tenemos los hechos efectuados y legados. Los hechos efectuados y transferidos. ¿Qué es lo que tú le estás dejando a tus hijos?
un legado. Ese legado es Cristo. Amén. Otra vez, en el pacto tenemos los hechos efectuados y legados como nuestro legado. Podemos apropiarnos de lo que dejó el testador, nuestro Señor Jesús. Una herencia tiene que tener un heredero. ¿Quiénes somos coherederos en Cristo Jesús? Nosotros y nuestros hijos también. Amén. Mientras más rico sea el testador, mayor herencia para el heredero. ¿Tienes idea de la herencia a la cual tienes derecho? Es muchísimo. Amén. Un heredero no tuvo que hacer nada para tener las riquezas, las recibe de balde solo por ser hijo. Tu hijo va a heredar tu casa. ¿E hizo algo? Nosotros hicimos algo para ser herederos y nos ha hecho dueños de todo. Entonces no tienes por qué estar triste. Tienes que apropiarte de esas realidades. Mi casa y yo seremos salvos. ¿Sí? Cree en mí y toda tu casa será salva. Es la promesa, ¿no? ¿Quién la conquistó? Cristo Jesús. Nosotros somos sus herederos. Entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué temes, manada pequeña? ¿Por qué? Ahí está. Amén. Gálatas 4, 1, 2. Este va a ser el siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana. Muy interesante, por cierto. No te lo pierdas. Gálatas 4, versículo 1 al 2. Vamos a dar un pequeño adelanto y con eso cerramos. ¿Ya lo tienen? Gálatas 4, versículo 1 al 2. Pero también les digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? Niño. ¿Qué eres tú? ¿Eres niño, joven, padre, adolescente? Fíjate nada más que profundo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de ¿qué? Del esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. Tienes que conocer tus derechos en Cristo Jesús. Tomar la herencia que te ha sido dada. No le permitas al enemigo venir a sembrarte duda, venir a sembrarte desánimo. Ahí está. En nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. Y al ser un niño no conoce sus derechos. A los niños que están aquí, a las señoritas que están aquí, tú como padre tienes que hacerle conocer sus derechos en Cristo Jesús desde que son pequeños. Para que ellos no pasen por lo que tú tuviste que pasar y Cristo te rescató. Amén. Entonces, cuando es niño, el heredero en nada difiere del esclavo, aunque es señor de ¿qué? De todo, sino que está bajo ¿qué? Bajo tutores y curadores. ¿Yo qué soy para ti? Tu pastor, soy tu mentor. ¿Ya no quieres verme? Crece. Ahí lo dice, curadores, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo que, señalado por quién? Por el Padre. Entonces es bíblico que estés aquí conmigo, ¿verdad? Ahora ya te caí medio gordo, pero es bíblico que estemos juntos. ¿Hasta qué? Hasta que ya no seas niño y entonces ya sepas tu herencia y entonces ya seremos dos y tú te irás a abrir obra por un lado y yo en otro lado y así sucesivamente. Amén. Muy bien. Entonces ahí está, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y mayordomo. Nosotros somos mayordomos, somos administradores solamente. La obra, tu vida es de Él, hasta en el tiempo señalado por el Padre. Próxima clase. Bueno, próxima prédica. Amén. Gloria a Dios, lo terminamos. Amén. Promesa, juramento, pacto, testamento.
y realidad. Ponte de pie y vamos a orar para bendecir y ser despedidos. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por terminar, Señor, esta palabra. Señor, te damos honra y gloria y te damos las gracias porque hemos terminado, Señor, a través de la Biblia, de tu Espíritu Santo, nos ha sido revelado lo que es una promesa, lo que es una realidad, lo que es un juramento, lo que es un pacto y lo que es un testamento. Hoy, Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que se hace vivo en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, bendito Dios. Declaramos que tú nos das la sabiduría para que cada vez que nosotros abramos la Biblia, nosotros nos transportemos en esa sabiduría, en esos códigos de reino, como te cantábamos en la mañana, Señor, porque tú eres digno de adorar, porque tú lo has conquistado todo en la cruz del Calvario y ahora nosotros tenemos esa hermosa herencia en Cristo Jesús. Yo desato la sabiduría de Dios sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y declaro y decreto como está en tu palabra, lo profetizo, lo establezco y lo celebro, Padre, que nuestros ojos han sido abiertos a esta palabra, Señor, y que esta palabra dará fruto al 100%. Te honramos y te glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre en esta noche, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta revelación, por este pan espiritual, por esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, y declaramos que ellos serán fuertes, que serán poderosos en tu palabra, Señor, y ellos predicarán con denuedo tu palabra donde quiera que vayan, porque están siendo equipados como guerreros de tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, amada iglesia, en esta tardecita calurosa. Estamos despedidos y vamos a darnos la paz como hermanos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nos pedimos de las redes sociales y que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Aleluya.